La fugacitat de la vida i el pas del temps a través de la dansa són els grans temes de la nova proposta de la ballarina i coreògrafa Cristina Gómez. Ballar o morir, una qüestió de temps, inspirat en la cançó de Paloma San Basilio, la Sala Carme Teatre de València acull durant tot el cap de setmana este espectacle. Las temáticas de la pieza, porque no hay una sola temática, son varias. Por un lado, el tiempo. También hablo de los procesos de creación, de los materiales con los que jugamos cuando empezamos a crear una pieza de danza. Y la tercera pata temática es el cuerpo y su finitud. Me hago algunas preguntas sobre si la muerte biológica es la muerte total del ser o no. Me apoyo también en el vídeo, consiguiendo unos efectos de multiplicidad del cuerpo con un cierto delay que ayudan a esta cosa como fantasmal. A mí los textos me gusta trabajarlos y me gusta incluirlos en las piezas. Y luego el vídeo también es un lenguaje que me apasiona. Desde hace unos años aprendí a editar y creo que además tiene mucho que ver con coreografiar, con componer. Ese fue uno de los disparadores, ese tema de Paloma San Basilio. Yo no conocía esa canción, de hecho creo que es poco conocida así en general. Me fijé en la letra, porque dice bailando el tiempo no existe. Conectan con lo que yo siento al bailar, como que me siento libre como un pájaro. Para mí la danza es primordial y primigenia, es como que es inherente a tener cuerpo. Creo firmemente que de las cosas que podemos hacer en vida, una de las mejores cosas es a través de la experiencia física de la danza. Y eso está en la pieza y en mis otras piezas anteriores también. Es como un mensaje que siempre está ahí.